Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, hace muchos años ya, en aquella lejana época en la que los niños leíamos tebeos, recuerdo que dos de los personajes, de entre los muchos que había, eran Don Óptimo y Don Pésimo. Don Óptimo y Don Pésimo eran dos tipos antagónicos, como su mismo nombre indica. Don Óptimo siempre estaba de buen humor y parecía que todo le salía bien. Don Pésimo, por el contrario, era el pupas de la pareja. Todo le salía mal, siempre estaba lamentándose de su suerte y de lo mal que le iban las cosas. Siendo dos personajes de una historieta de tebeo, como digo, reflejan muy bien dos actitudes ante la vida que, llevadas al terreno de la misma vida cristiana, nos sirven para ilustrar una enseñanza muy importante: el peligro de la autocompasión. Este era el mal que aquejaba a Don Pésimo, porque él representaba a un tipo de persona siempre descontento con su suerte, pensando que merecía mucho más de lo que tenía, dando y dándose lástima de sí mismo, para así acabar pasando la vida ahogándose en sus propios descontentos internos, sufriendo y haciendo sufrir a todos los que tenía alrededor. Queridos amigos, evidentemente todos pasamos por momentos malos y hay épocas más tristes en nuestra vida. Esto es algo humano y por tanto inevitable. Pero si esta actitud de autocompasión se cronifica, entonces tenemos un grave problema. El problema de enfocarnos excesivamente en nosotros mismos, a lo que seguirá el pensar que todo y todos deben de girar a nuestro alrededor para acabar convirtiéndonos en seres cristianos egocéntricos, para quienes el yo, me, mío, a mí serán los términos preferidos y más usados. Interesantes en este sentido las palabras de Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, donde dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y aquí creo que encontramos las claves para hacer huir la autocompasión de nuestras vidas. En primer lugar, dice Pablo, no pensar más alto de nosotros mismos de lo que debemos de pensar, ya que pensar más alto de lo que debemos de pensar de nosotros mismos es orgullo, y hemos de sustituirlo por la humildad, teniendo en cuenta que ser humilde no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar precisamente menos en nosotros mismos. En segundo lugar, continúa Pablo, pensar con buen juicio según la medida de fe que hemos recibido. Es decir, sustituir el como yo me veo por el como Dios me ve y descansar así en la confianza de su mano, guiando y sosteniendo mi vida en cada circunstancia. Así pues, queridos amigos, es mi deseo que esta pequeña reflexión nos anime a desconfiar mucho de esos momentos en los que percibimos que la autocompasión, la pena de nosotros mismos, quiere nublar nuestro corazón y escapar de ella, dejando de enfocar nuestra mirada en nosotros mismos, uniéndonos a la declaración del salmista en Salmo 135. En el Señor espero y confío en su palabra. Oremos. Dios mío, te rogamos que nos libres de la autocompasión en nuestra vida, que no es sino en el fondo orgullo y falta de fe. Ayúdanos, Dios mío, a centrarnos en ti, a centrarnos más en ti y menos en nosotros mismos. Que el yo no ocupe el trono de nuestro corazón
y que cuando percibamos que quiere hacerlo, se lo impidamos pensando más en ti que en nosotros mismos, para echar fuera de nosotros el abatimiento, la desesperanza, tristeza que invade nuestra vida dominada por el egocentrismo, para sustituirlo por el gozo interno y la paz que produce el dejarnos gobernar por la confianza en tus promesas de bien que encontramos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros. Nuestro grupo siempre unido.